Hola a todos los oyentes, les habla de Gloomy. Después de unas semanas, por fin vacaciones, una semana, pero es mejor que nada. Después de mucho tiempo les traigo un video muy especial, así es, la cuarta parte de la saga de Slenderman en la Tierra de Oro, aunque ya no tendrá mucho que ver con Slenderman, solo será una secuela. He decidido hacer muchas más historias en las que narro lo que pasa después de aquel acontecimiento. Bueno, espero que les guste este vídeo, el siguiente que haré creo que les puede gustar mucho más que este ya que... Bueno, no les quiero adelantar nada, sin más los dejo alegremente con... Slenderman en la Tierra de Oro 4 La inundación. Había pasado un tiempo desde la aparición de aquel ente, las cosas se habían calmado ya un poco, Jake despertó una semana luego que fuese encontrado por Bonibel y Marceline. Podría decirse que las cosas habían vuelto a la normalidad, o eso es lo que parecía. Sin embargo, la última frase que me dijo aquel ente nunca se me olvidó, la inundación, una supuesta plaga que caería sobre nuestra tierra muy pronto. Desde ese momento no dejé de entrenar, todos los reinos incrementaron su seguridad, e incluso se hicieron protocolos de contención que se realizarían en caso que esa plaga apareciese. La verdad yo me sentía muy feliz ya que pensaba que si la inundación nos atacaba lograríamos repelerlos y hasta incluso expulsarlos. Pero ellos fueron mucho más astutos de lo que imaginé. Al final, todos los protocolos de contención no sirvieron para nada. Un día común, me encontraba durmiendo sobre mi cama plácidamente, cuando escuché gritar a Marceline mi nombre, me desperté de golpe, ella subía acompañada de Jake. Se la veía muy preocupada, le pregunté qué era lo que le pasaba y si estaba bien. Ella empezó a llorar mientras repetía a mi padre en voz baja. Le pregunté lo que le había pasado y me dijo que ella no hace mucho había abierto un portal a la nocheosfera para reclamarle a su papá que le devolviese su bajo. Pero que al llegar vio a muchos demonios con protuberancias que sobresalían de sus cuerpos, ella pensó que eso era normal ya que los demonios suelen tener distintas formas, y la mayoría de ellas eran grotescas y perturbadoras. Pero como ella no quería llamar la atención adoptó la forma de un murciélago pequeño y voló hacia el castillo de su padre. Todo parecía estar tranquilo, demasiado para un lugar así. Cuando escuchó ruidos de lucha, volvió a su forma humanoide y se aproximó al lugar del que venían los ruidos. Había 5 demonios reunidos acompañados de su padre luchando contra cientos de esos que tenían protuberancias sobresalientes de sus cuerpos. Al ver esto gritó padre, este volteó y le dijo que huyese, sin embargo Marceline ignorando lo que le había dicho fue a ayudarlo, cuando uno de esos seres se le abalanzó encima. Se convirtió en un vampiro triplicando su tamaño y lo aplastó. Se dirigió donde su padre cuando varios de esos seres saltaron en dirección a ella y con deformaciones en sus brazos la empezaron a atacar. Más de esos seres se aproximaban, ella corrió donde su padre quitándose a los seres que estaban sobre ella, pero más de esas cosas se le aproximaba. Corrió de nuevo donde su padre, ya no le faltaba mucho para alcanzarlo, pero cuando lo hizo vio que uno de esos seres atravesó con su brazo el pecho de su padre y le sacó su estómago. Seguido de eso los otros demonios fueron vencidos por aquellos seres. Marceline nos contó que se había quedado atontada sin poder creer lo que veía. Pero que luego de unos segundos mirando hacia arriba gritó y seguido de eso empezó a aplastar a todos esos seres a su alrededor. Pero estos no dejaban de llegar y sin importar a cuántos matasen seguían llegando y cada vez eran más. Frente a eso, Marceline empezó a volar retirándose, aunque a pesar que ella estaba a varios metros del suelo, los seres dieron amplios saltos y lograron atacarla más de 5 veces, nos dijo también que vio mientras volaban muchas batallas entre los demonios contra aquellos seres que tenían protuberancias en sus cuerpos. Al final ella logró abrir un portal que la trajese de vuelta aquí, a la Tierra de Oro. Le pregunté si luego de llegar se aseguró de cerrar el portal, pero ella nos dijo que tan pronto llegó aquí corrió hacia nosotros aprovechando que el día estaba nublado y el sol no la quemaba. Jake preocupado le preguntó en dónde había abierto el portal, y ella le respondió que fue en el reino de hielo. Jake y yo nos miramos y a la vez dijimos el rey hielo está en problemas. Marceline y yo nos subimos a la espalda de Jake quien quintuplicó su tamaño y nos dirigimos al reino de hielo. Mientras nos acercábamos podíamos ver a varios pingüinos correr alejándose del lugar. Se escuchaba el ruido de peleas, subimos por una colina y al llegar a esta vimos que varios de esos demonios e incluso pingüinos tenían ya esas protuberancias. El rey helado junto a unos muñecos de nieve estaba luchando contra los seres con las protuberancias. Le dije a Marceline que fuese por ayuda, que nosotros podíamos con ellos. Jake asintió con su cabeza, Marceline me preguntó si estaba seguro, si no necesitaría su ayuda.
Le respondí que sí, saqué mi espada y le dije que desde el acontecimiento del ente de Eterno no había dejado de entrenar para cuando un momento como ese llegase. Jake aumentó por más del quíntuple su tamaño y me dijo que me acomodase. Asentí y subí a su lomo. Marceline nos deseó suerte y voló alejándose rápidamente de donde estábamos. Le pregunté a Jake la hora, este me miró y sonriendo gritó que era hora de aventura. Chocamos los puños y nos dirigimos contra los demonios. Mientras íbamos colina abajo le dije a Jake que dejase caerme como a una bomba. Él asintió y deformó una parte de su espalda para que la usase como catapulta. Di unos pasos atrás y cuando me sentí preparado me dejé ser expulsado por la catapulta. Podía sentir la brisa del aire chocar con mi rostro, empuñé mi espada y tras dar un grito caí sobre uno de los demonios. Lo empecé a apuñalar repetidas veces en la cabeza, me levanté y miré rápidamente a mi alrededor. El rey helado al verme me gritó diciendo que me fuese, pero ignorándolo seguí luchando contra los demonios. Unos segundos después apareció Jake y empezó a golpear a todos esos seres que se le acercaban botándolos por los aires. Aquellos seres tenían una forma realmente abrumadora, sus rostros estaban desfigurados, aspecto necrófago, y hacían unos ruidos que parecía ser lamentos. Le grité al rey helado que se retirase y se llevase a los pocos pingüinos que quedaban en la zona de batalla. Pero este volteó a verme y gritando dijo que nadie podría contra Simón Petrikov, el rey helado. Ese fue un grave error de mi parte, no debí de haberle dicho que se retirase de la batalla, pues él, muy orgulloso, volteó a decirme que no lo haría, bajando su guardia. Por detrás saltó uno de esos seres hacia el rey helado, le grité que voltease mientras me dirigía donde él, pero el demonio fue más rápido que los dos y se le abalanzó botando su corona, quitándole sus poderes. Y sin estos no era más que un viejo débil y orgulloso que vivía rodeado de pingüinos. Ya lo era, pero ahora con mucha más razón. Grité su nombre y aumenté la velocidad. Al dirigirme donde él, Jake me dijo que nos vayásemos, pero le respondí que no pensaba dejarlo solo, sobre todo en su estado. Otro grave error, Jake al escucharme decir eso corrió donde mí para acompañarme, pero en su trayecto fue atacado por dos de esos seres. Grité su nombre, debía de elegir a quién salvaría. Corría donde mi mejor amigo para salvarlo, cuando un desgarrador grito se escuchó. Volteé rápidamente a ver al rey helado y vi que uno de esos seres le había cercenado un brazo entero. De su herida podía ver cómo la sangre le caía a chorros mientras este gritaba adolorido. Maté a los seres que estaban cerca de Jake y lo puse rápidamente a mi espalda. Un grupo de esos seres se dirigió donde mí, pero logré cortarlos. Con Jake sobre mí corrió donde el rey helado, al llegar asesiné a los que lo estaban atacando y los jalé hasta el interior de su castillo. Al ingresar pude ver que había charcos de sangre, miembros cercenados e incluso cadáveres de pingüinos. Entonces entendí que esa batalla debió de haberse iniciado en el castillo. El rey helado me dijo que lo llevase donde sus pingüinos, varios de aquellos seres estaban ingresando. Los dejé en un rincón y le dije que no se moviesen de allí. Cogí mi espada con la mano derecha y me dirigí donde los seres. Al primero que se me acercó lo corté por la mitad, al segundo lo decapité. Movía mi espada en distintas direcciones dando cortes a los que se me acercaban mientras gritaban que no dejaría que pasasen mientras me quedasen energías para luchar. Me había puesto en medir la gran entrada del castillo, y cientos de esos seres intentaban adentrarse en él. Sabía que era cuestión de tiempo para que cayese al suelo rendido y luego esos seres me despedazasen a mí para luego ir por Jake y el rey helado. Pero cuando estaba por caer al suelo, los seres que nos atacaban abandonaron sus intentos por ingresar. Todavía se movían, pero parecía como si tuviesen una pared enfrente que les impedía el paso. Volteé a ver al rey helado, este me dijo que a pesar que no tenía su corona pudo hacer una barrera mágica con las pocas energías que le quedaban, pero que esta no nos protegería por mucho tiempo ya que los seres pronto empezarían a romperla. Me dirigí donde estaba Jake y el viejo, a este último le pregunté si había un lugar en donde nos pudiésemos esconder, entonces él me dijo que había un calabozo en lo profundo de su castillo. Asentí con la cabeza y le dije que me guiase hacia allí. Jake empezó a toser de repente, le pregunté si estaba bien. Al acercarme donde él noté que tenía heridas en el cuerpo, pero quien más me preocupaba en esos momentos era el rey helado pues había perdido su brazo izquierdo y no dejaba de sangrar. Le pregunté a Jake si podía pararse y caminar por su cuenta, este mareado me dijo que incluso podía pelear. Le dije que no era necesario mientras estuviésemos bien escondidos. Guardé mi espada y cargué al rey helado en mis brazos. Jake nos seguía el paso mientras me dirigía al cuarto secreto del cual hablaba el viejo.
Camino a ese lugar pasamos por un cuarto en donde estaba el manual del ninja helado, cosa que me recordó cuando Jake y yo irrumpimos en el castillo del rey helado un tiempo atrás creyendo que había raptado a una princesa como era su costumbre. Pero encontramos ese cuarto secreto en lo que revisamos el lugar. Y al leer el manual aprendimos las técnicas y nos pusimos a luchar destruyendo caso todo el lugar. Una sonrisa se había dibujado en mi rostro, pero al ver la situación actual en la que estábamos se borró. Guardé el manual en mi mochila, pues sabía que nos serviría de muchísima ayuda. Seguimos de frente hasta llegar a otro cuarto mucho más extenso en donde la visión era casi nula. Todo estaba muy oscuro, estaba por dar un paso adelante cuando todo se iluminó. Al mirar abajo vi a varios pingüinos con lanzas de hielo apuntándonos. El rey helado les gritó que bajasen sus armas, estos al escucharlo le hicieron caso y las bajaron. Unos metros adelante había varios pingüinos amontonados. Del montón se abrió paso Gunther y su hijo el gato rosado mágico. El rey helado me dijo que lo bajase, lo dejé en el suelo y retrocedí unos pasos poniéndome al costado de Jake. Gunther corrió donde el rey helado, moribundo llamó a sus pingüinos quienes se reunieron alrededor de él. No pude alcanzar a oír lo que les dijo pues hablaban muy bajo, luego de terminar de decirles algo, me llamó a mí, pero no a Jake. Me le acerqué y le pregunté lo que quería, el rey helado me dijo que me agachase. Al hacerlo me cogió con su única mano y me acercó más donde él. Al oído me susurró que recuperase su corona cuando los seres esos hayan abandonado su territorio y luego me la pusiese, que al hacerlo podría saber más de esos seres ya que en el pasado se enfrentó con cosas muy parecidas a estas, solo que su edad y estado actual ya no le servían de ayuda alguna. Acto seguido me soltó y su brazo cayó al suelo, le tapé los ojos, lágrimas se formaban en los míos y caían sobre él. La verdad sé que él era malo, e incluso raptaba princesas, pero sé que en el fondo, él no tenía la culpa. Pues según lo que nos contaba Marceline, la corona lo convirtió en lo que era antes de morir. También nos contó varias aventuras que vivió mientras se libraba la guerra de los champiñones. La verdad era que ese tipo no era una mala persona, e incluso me costaba creer que se había muerto. Me levanté, Jake se puso a mi costado y llorando dijo que compartía el dolor conmigo. Le agradecí mientras secaba mis lágrimas, saqué el manual que había guardado y le dije a Jake que lo leyésemos de nuevo. Él asintió, pero al abrirlo solo había dos técnicas. La de hacer una espada de hielo y lanzar 3 navajas. Varias páginas habían sido arrancadas o en su mayoría borradas. Nos aseguramos que las técnicas que habíamos estudiado funcionase, estaba probando la de hacer una espada, cuando se escuchó una gran explosión. El escudo del rey helado, pensé. Le dije a Jake que lo mejor sería que nos preparásemos para lo peor, él asintió la cabeza, pero luego empezó a toser bruscamente. Me le acerqué y le pregunté si estaba bien, cuando el portón de hielo que cubría el lugar en donde estábamos explotó. Gunther se puso el ojo demoníaco y se clonó repetidas veces. Los pingüinos cogieron lanzas de hielo, yo empuñé mis 2 espadas, Jake apuntó con su mano hacia la entrada listo para lanzar navajas. En la entrada había un espeso humo que obstruía la vista, cuando vi a una silueta acercarse hacia nosotros. Gotas de sudor se formaban en mi cabeza y se deslizaban por mis mejillas hasta caer sobre mis hombros. Una silueta se dirigió donde nosotros, y cuando el humo se dispersó vi que era un soldado del reino de mi exnovia. El reino de fuego, corrí donde el soldado, Jake gritó que no me alejase mientras tosía, pero lo ignoré. Tiré mis espadas y me agaché donde el guardia. Le pregunté si estaba bien y lo que le había pasado, levantó la mirada y dijo que ahí venían. Acto seguido cayó desplomado al suelo. Levanté la mirada y aparecieron no solo demonios, sino guardias del reino del fuego y pingüinos con aquellas protuberancias también. Aquellas cosas, consumían toda forma de vida. Retrocedí y levanté mis espadas, Jake gritó que atacásemos, grité y luego corrí en dirección al conjunto de seres, los pingüinos, Gunther, su hijo y sus copias me acompañaron. Cuando estuve a unos metros del primer deforme pisé con mi pie derecho el suelo impulsándome, levanté mis 2 espadas y caí sobre él. Recuerdo que fue tan alto mi salto que mis pies le chancaron la cabeza y terminé cayendo sobre Clavé mi espada de hielo en el medio de su cabeza y desplegué otra. Bajé mis espadas y corrí contra otro de aquellos seres. Al siguiente que se me acercó lo ataqué con ambas espadas a la vez cortándolo en 3. Levanté la mirada nuevamente, no dejaban de llegar más de esos seres, no recordaba cómo se llamaba la amenaza de la que cual me había advertido el misterioso ente de Terno hasta que luché contra ellos.
Eran como una inundación, las copias del pingüino que poseía el ojo demoníaco se unieron formando grandes entes formados de las copias de Gunther. Al ver eso me sentí más aliviado pues aquellos entes eran realmente fuertes. Seguí luchando con todas las fuerzas que tenía, pero nosotros teníamos una clara desventaja. Por cada uno que perdíamos, ellos ganaban otro, y cuando me di cuenta ya casi no quedaba nada de los nuestros. De todos los pingüinos solo quedaba Gunther, pues los demás fueron despedazados. Tan solo estábamos Jake, Gunther, su hijo y yo. Jake gritó que tenía que irme de allí, le grité que no pensaba hacerlo sin él. Pero este quintuplicó nuevamente su tamaño llamando la atención de la mayoría de los carnívoros que estaban allí, quienes se le abalanzaron como a una plaga. Jake se abrió paso entre ellos y se dirigió donde estaba yo luchando. Me cogió con su mano y me llevó donde su rostro, le pregunté qué era lo que hacía, y este llorando me dijo que le dije a su esposa e hijos que los amaba. Le pregunté qué era lo que estaba por hacer, pero antes que terminase mi pregunta me envolvió con su mano y esta la estiró hasta sacarme del castillo y alejarme de la zona de batalla. Gritaba que yo todavía podía luchar, pero cuando su mano me soltó me di cuenta que estaba muy cerca del dulce reino. Jake no solo me había sacado del campo de batalla, sino que me había salvado la vida. Pero lo que no entendía era por qué se quedó a pelear cuando podía escapar. Quise volver para seguir luchando, pero estaba muy lejos de la batalla. Entonces decidí que lo mejor era llegar al dulce reino en donde estarían investigando sin descanso sobre la situación. Me sentía muy feliz de estar cerca de allí, me hubiese gustado mucho más llegar con Jake al dulce reino en donde estaríamos a salvo. Pero lo que no sabía, era que el dulce reino sería uno de los lugares más afectados por la inundación.